Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Sostenibilidad. Yo soy Álvaro Roncalvo Aronio, gerente del Content Lab de Semana Económica, y estoy muy contento de acompañarlos en esta mañana. Como saben, el Club de la Sostenibilidad no sería un hecho, no sería una realidad sin toda la experiencia y todo el apoyo del BBVA, de Bodegas San Francisco, BSF, y de Alicor, nuestros socios. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a discutir sobre diversidad e inclusión y cómo la diversidad e inclusión genera valor para las organizaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando estamos implementando una estrategia de diversidad e inclusión? ¿Cómo superar los obstáculos que nos plantea esta causa realmente retadora? Descubrámoslo conversando con este panel de primera que me acompaña esta mañana y con el que estoy muy contento de poder tener la posibilidad de conversar, y voy a pasar a presentarlo. Está con nosotros Mayra Alcalde, que es Culture and Engagement Discipline Associate del BBVA en el Perú. Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Pititi Trigueros, que es cofundadora de Vientre Agentes de Inclusión. Pititi, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Súper contenta de estar aquí compartiendo este panel. Encantados de tenerte aquí. También está acá Violeta Orozco, que es CEO de Conecta Perú. ¿Cómo estás, Violeta? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Encantados, encantadísimos. Y finalmente está también con nosotros Mauricio Martínez, que es Human Resources Director de DHL. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, un gusto de estar acá y muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerte aquí, encantados de tenerlos a los cuatro acá en este espacio, encantados de poder discutir de este tema que creo que es importantísimo para las organizaciones. Y vamos a comenzar de una vez con las preguntas. Vamos a ir al inicio, vamos a ir a donde todo comienza y que es finalmente un punto en el cual uno se enfrenta muchas veces a muchos retos, a muchos obstáculos, porque realmente implementar estrategias de diversidad e inclusión en un país como el nuestro no es cosa fácil, es realmente algo muy retador. Así que cuéntame, Mayra, ¿cuáles fueron los primeros obstáculos que surgieron o que han surgido al comenzar a implementar políticas de diversidad e inclusión aquí en el BBVA? Sí, mira, de hecho nosotros empezamos con nuestra estrategia de diversidad gracias a que pues somos un área global y muchas de las iniciativas las vemos desde nuestra casa holding en España y pues cuando ya trajimos toda esa estrategia aquí en Perú nos dimos cuenta de que por un lado tenemos este desconocimiento o sesgo con relación a diversidad e inclusión, ¿no? Hablando de diferentes pilares, ¿no? Ya sea sobre género, sobre la comunidad LGBT, personas con discapacidad o hasta también temas de diversidad cultural. Y creo que ahí lo que al menos nosotros nos hemos dado cuenta es que la idea acá es que cada uno se vaya pues con este conocimiento de hoy día aprendí algo nuevo con relación a diversidad. Y lo bueno es que ahora hay estos espacios como estos que también nos ayudan a empresas, pero también a personas en general, a conocer un poquito más, ¿no? Y yo creería que ese es como nuestro primer obstáculo y luego ya viene un poco desde el lado de la empresa, el miedo al riesgo, ¿no? Al inicio, algunos de nuestros líderes nos decían, bueno, pero ¿qué pasa si los clientes lo toman mal? ¿No? ¿Qué pasa si es que empieza a haber represalias? ¿Qué pasa si la gente empieza a sacar su plata del banco? Y ahí la idea, creo yo, que como empresa grande también tenemos esa responsabilidad de, pues, dar una posición con respecto a la diversidad, ¿no? Cómo nosotros también entendemos que es importante y cómo nos beneficia como empresa, pero también hay ese lado más de, bueno, tenemos que hacer las cosas correctas. Entonces, creo yo que al menos en el banco lo que nosotros hacemos para mitigar estos obstáculos es, uno, pues ayudar a las personas a que cada vez conozcan más del tema y mostrarles cuáles son los beneficios que tienen a nivel empresa y también pues a nivel personal. Muchísimas gracias, Mayra, por darnos el play de honor
a este conversatorio. Realmente son situaciones difíciles a veces las que uno tiene que enfrentar y difícil además ir generando ese compromiso, sobre todo, como tú dices, en los líderes, ¿no? Pititi, ¿tú cómo ves este punto? ¿Cuáles son los primeros obstáculos que has visto tú, sobre todo tu actividad, bueno, tanto como parte de algunas organizaciones como también como consultora, ¿no? Mira, yo creo que uno de los grandes retos que hay cuando iniciamos en estrategias de inclusión y de diversidad es cómo hacemos que las estrategias de inclusión y diversidad se desencapsulen de las áreas encargadas de gestarlas, gestionarlas, ¿no? Medirlas. Muchas veces está asignado de repente a una persona que es un oficial de diversidad e inclusión, a veces puede ser un equipo dentro de recursos humanos, gestión del talento, pero creo que es importantísimo que el propósito, la estrategia de inclusión y de diversidad sea parte del ADN de las organizaciones, ¿no? Que se pueda experimentar en los equipos de atención al cliente, que se pueda experimentar en cómo estamos saliendo a comunicar nuestros servicios, nuestros productos a los mercados, a las comunidades en general. Creo que es un reto importante sacarlo digamos, de solamente ciertos encargados o encargadas o de ciertas áreas específicas y poder introducirlo, expandirlo a la cultura, al ADN, ¿no? A lo medular de las organizaciones. Obviamente, para que esto se logre, la cabeza de la organización o las cabezas de la organización tienen que tener un compromiso real, un compromiso honesto, un propósito que parta y se alinee realmente a la estrategia incluso del negocio, ¿no? Cómo podemos hacer para que realmente se viva a un nivel más estructural, más general, ¿no? Creo que ese es un gran reto, que no se queden en ciertas áreas, que no se queden ciertas personas, que se traslade a la vivencia total de la organización y de la marca, ¿no? O sea, porque al final también respondemos a un mercado y cómo ese mercado también está recibiendo nuestro propósito y nuestra estrategia de diversidad e inclusión, ¿no? Buenísimo, porque además mencionas un punto clave, que es el punto de la cultura, que justo da pie al segundo tema que quería tocar, ¿no? Que es cómo realmente impacta la cultura organizacional en el grado de compromiso que tienen los colaboradores hacia los temas de diversidad e inclusión, y además qué acciones han implementado en sus organizaciones para fortalecer esta conexión, una conexión que es realmente importante. Violeta, cuéntame cómo lo han visto desde Conecta, cómo logran conectar y alinear, digamos, esa cultura con ese grado de compromiso. Mira, abrazar la diversidad, las diferencias y trabajar en la inclusión laboral es parte del ADN de Conecta, ¿no? Es parte de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestras creencias. Eso es lo primero. Y nosotros somos una organización bastante grande, cerca de 20.000 colaboradores, el 60% son mujeres, están en edades entre 18 y 28 años, estamos hablando de centennials. Entonces, ¿cómo impacta esta cultura en la vida de los colaboradores? Pues no solamente genera compromiso, genera orgullo y también algo muy importante, genera activismo. El activismo, como bien lo han dicho, parte de la cabeza de la organización, pero cuando esto con el transcurso de los años va calando en la organización, ya no solamente tienes al CEO de la compañía como activista y a los principales ejecutivos, sino también los mismos colaboradores se transforman en agentes de cambio. ¿Qué hacemos? Hemos venido trabajando desde hace varios años y siempre es importante tener un comité de diversidad, pero realmente diverso, en edades, nacionalidades, opciones sexuales, que realmente puedan, de alguna manera, ellos se puedan dirigir y evaluar todos los programas que realizamos. Quiero destacar el programa de inclusión laboral que se me incluye, que venimos trabajando desde hace varios años, donde trabajamos la inclusión laboral de personas con discapacidad, que no ha sido fácil. Personas víctimas de violencia, de la comunidad LGTBI y personas de muy bajos recursos. Entonces, cada colectivo, ¿no?, desfavorecido en estos colectivos tiene que ser tratado de una manera diferente, tiene que trabajarse de una manera diferente, como por ejemplo la inclusión laboral de personas con discapacidad y por ejemplo también de víctimas de violencia, tienen que tener un acompañamiento más largo, psicológico, para que realmente su inclusión laboral sea exitosa.
Después trabajamos también en programas, y siempre digo programas, como de liderazgo femenino, que le hicimos live, en el cual hemos capacitado a más de 200 personas en los últimos años, mujeres líderes de la organización, y estamos extendiendo este programa a las madres de las colaboradoras. También nos dimos cuenta que no solamente podíamos trabajar con las mujeres si queríamos tener éxito, y por eso implementamos el programa a ellos, donde trabajamos todo lo que es la parte, un grupo de hombres líderes de la organización, en todo lo que es sesgos inconscientes, nuevas masculinidades, y algo que lo hemos sumado este año, que es el tema de la sexualidad, que también es clave. Bueno, y continuamos con los programas. Tenemos el programa Basta Ya, que es el tema de prevención de violencia, uno de acompañamiento que se llama Tu Lado. En general, siempre hablamos y siempre decimos la necesidad de implementar programas para evaluar lo que funcionó bien, lo que no funcionó bien, colocar indicadores, ¿no? Y metas, y constantemente ir evolucionando. Creo que todo esto nos ha llevado a tener conocimiento tanto de nuestra gente como a nivel empresarial. Muchísimas gracias, Violeta, por comentarnos todas estas iniciativas, programas, como tú los llamas, están impulsando en Conecta. Importantísimo eso que dices al final, ¿no? Realmente medir el impacto de lo que estamos haciendo e ir ahí en el camino ajustando. Mauricio, cuéntanos tú. ¿Cómo han visto, digamos, esta relación entre la cultura y el compromiso, digamos, hacia iniciativas de diversidad e inclusión desde DHL? Y bueno, además, ¿qué iniciativas han estado impulsando desde la organización? Bueno, mira, para comentarte un poquito, este tema nosotros lo venimos trabajando ya más de 5 años hacia atrás. Este tema creemos nosotros, por el tema del compromiso, hace lo que la compañía, los colaboradores cada vez tengan más conexión, vivan, generen un sentido de pertenencia. Entonces nosotros comenzamos con una medición interna, que es como nosotros le llamamos EOS, Employee Opinion Survey, y nos fuimos midiendo cómo estamos, de qué trata. Nos apoyamos de varias consultoras para entender el concepto de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia. De ahí fuimos un poquito más, ya lo trabajamos a nivel de DHL. Ahora, ¿cómo está el mercado, las mejores compañías? Y nos metimos a un ranking par, donde nos mencionaba estas son las mejores prácticas del mercado, qué estás haciendo en temas de políticas, en temas de procedimientos, en tema de programas. Y hemos ido ahí trabajando. Comenzamos, me acuerdo, este journey hace 4 años atrás en una posición 62 a nivel Latinoamérica. Ahora estamos quintos, ahora estamos 2 a nivel Perú. Y bueno, hacemos esto no por obtener el primero o el segundo lugar, sino para estar constantemente refrescando estas prácticas. Algunas que me gustaría mencionar: al igual DHL, al ser una empresa global, tiene 2 prácticas: DHL for All, que es no para uno ni para pocos, sino para todos, y el DHL for Her. Dentro de DHL for Her tenemos programas de talento. Voy a hablar hoy de talento, y tenemos programas Level Up y Fire Up, el cual trata de potenciar la curva de aprendizaje de las mujeres para que lleguen a una posición de liderazgo mucho más rápido. Algunos datos que te podría mencionar: por ejemplo, el directorio de Perú está formado por 50% mujeres y 50% hombres. Y eso es de bastante orgullo para nosotros, porque ha sido un trabajo de los últimos 3 años. Y ahora en nuestras segundas líneas, que vendría a ser las posiciones de liderazgo, 70% son mujeres. Entonces eso nos podría dar un ejemplo de que la gente se compromete, cree en lo que estamos haciendo, y desde las colaboradores, courier, agentes de importación y los distintos procesos que tengamos, los estamos llevando ese proceso. Y Violeta mencionaba también para ellos, y nosotros también tenemos el For All, o sea, porque esto no es para ellas, o sea, For All es diversidad, etnias, nacionalidades, y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, tratamos de que no sea recursos humanos o el gerente general o el CEO de la organización. Nosotros hemos creado comités de diversidad, equidad e inclusión, comité de hostigamiento, varios comités, en lo cual los colaboradores se hacen cargo de esto. Y cuando tú empiezas a generar ese engagement en la gente, que no es que yo te pido que hagas, sino lo hago porque a mí me motiva, y en DHL le llamamos eso el propósito. Cuando tú generas ese propósito, las cosas se replican de una manera exponencial. Entonces, probablemente hace algunos años hacer una actividad nos tomaba, no sé,
en una semana y convocar, no sé, 20, 30 personas. Ahora nada, la gente la hace, la gente está gestionando y tenemos, no sé, 100, 150 personas. Y el éxito que también te podría comentar es que incluimos a la familia. Creo que la mayor parte del tiempo nosotros pasamos en estas organizaciones que nosotros le decimos nuestro hogar. Entonces, si tú conectas tu familia con la parte laboral, creo que ya está hecho. Y cuando tú consigas eso, esto ya no es trabajo, es vivir. Así que estamos trabajando de esa manera, tema de engagement en DHL. Suena excelente, Mauricio, realmente qué gran experiencia la que tienen ustedes. Y sobre todo eso último que menciona, me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque realmente ya generas un nivel de conexión, de engagement realmente del colaborador, digamos, con las actividades que está impulsando la empresa, y realmente ya deja de ser un colaborador más y se vuelve realmente un embajador de las causas que ustedes están impulsando, lo cual creo que es importantísimo y bueno, la mejor forma de seguir hacia adelante. Mayra, ¿cómo lo han visto ustedes? De hecho, escuchándolos aquí a todos, agarraba ciertas partes de cada uno de ustedes porque también hemos hecho varias cositas parecidas, ¿no? Algo que decía Pititi, que era de poder implementarlo en otros proyectos, creo que es algo que a nosotros nos ha funcionado muchísimo, especialmente ahora que recién estamos empezando en todo en tema de diversidad e inclusión, de meterlo en los proyectos. Creo que es súper importante en temas de liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de proyectos grandes con ellos, que siempre esté ahí la parte de diversidad y que se pueda integrar. O para equipos tan importantes como el de selección, ¿no? Que ahí tenemos muchas metas, que ellos también entiendan por qué y estén más sensibilizados. Y incluirlos también dentro de los planes de crecimiento de muchos de nuestros colaboradores como parte también de su crecimiento personal. Algo que nosotros medimos todos los años es el engagement. Y ahí tenemos una pregunta específica que habla sobre cómo tú sientes la diversidad en el BBVA. Y los últimos 3 años hemos ido creciendo en esa pregunta. Pero más allá de eso, la idea es que pues, ese engagement se traduce a un resultado conductual, que es que la gente se sienta parte del BBVA, sienta parte de sus valores y también lo ponga bajo su propósito de vida, ¿no? Y eso pues, nos genera este orgullo de pertenencia que hablaba también Violeta, de finalmente tener un grupo de personas que están comprometidas con la meta y en este caso con diversidad, pero a un rendimiento alto, ¿no? Personas que están, o profesionales que están como que lanzan proyectos súper buenos y también que va a nivel nacional y pues cuando ya lo hablamos con otros países a nivel global. Entonces creo que ahí la parte de la cultura viene a ser muchísimo más importante que, no sé, pues hacerlo, como decía Petit, en solo nosotros, solo diversidad, y que eso se vaya cada vez más implementando en todos los proyectos y que sea un tema de conversación orgánica, ¿no? Tal cual, finalmente que ya no sea un tema, como tú dices, que sale de un pequeño núcleo, que lo ven los 4 o 5 que siempre están metidos en todas las actividades, sino que realmente se logre volver una serie de iniciativas transversales, ¿no? Que podamos ver en toda la organización. Han mencionado todos un punto que es muy importante, que es la medición, porque finalmente nada de esto funciona si es que no tenemos indicadores y si estos indicadores realmente no comienzan a cumplirlos. Y otra cosa que, bueno, conversamos también en algún otro momento, era la importancia de estos indicadores de cara a la evangelización hacia los puestos de liderazgo, porque muchas veces los líderes no te compran realmente este tipo de iniciativas hasta que no les demuestras, oye, esto de acá tiene un impacto financiero, esto de acá puede ser hasta rentable. Entonces, y por ahí va la pregunta, ¿cuáles son estos indicadores? ¿Cuáles son los indicadores clave que tenemos que tener en consideración para medir el impacto de nuestras iniciativas de diversidad e inclusión y su impacto además en el frente financiero de la organización? Comienzo contigo, Pititi. Mira, yo creo que para hablar de medición deberíamos partir de una frase que para mí es importantísima, ¿no? No puede funcionar, la diversidad no va a funcionar si no tenemos inclusión. Y para incluir tenemos que profesionalizar, ¿no? Una estrategia que apunte a
que todos estén incluidos, ¿no? A que todas las personas puedan tener un espacio, una voz, una sensación de pertenencia. Para eso hay que profesionalizarlo, para eso hay que medir, para eso hay que implementar ciertos indicadores. Yo creo que hay dos frentes o dos ejes principales cuando hablamos de estrategias de diversidad e inclusión y su medición. Primero está todo el tema de la representatividad, que normalmente, digamos, se basa en ir midiendo cómo estamos compuestos a nivel demográfico, ¿no? Cuántas mujeres tenemos en la organización, cuántas personas, por ejemplo, a nivel étnico, a nivel de orientación sexual, ¿no? Tenemos como que ciertas, digamos, pilares que tienen que ver con lo demográfico, con la representación o la representatividad de personas o de grupos que han sido históricamente invisibilizados, por decirlo de alguna manera. Pero si nos quedamos solamente con esa parte, o sea, con esa medición, ¿no? De cuántas mujeres tenemos o de cuántas mujeres son mamás o cuántos, ¿no? O nos quedamos ahí, no vamos a poder ver los ejes de inclusión, que ya hemos estado hablando de ellos, ¿no? Que tienen que ver con estas mujeres que son, por ejemplo, 50% de los directorios. ¿Cuál es la experiencia de inclusión que están teniendo? Estas mujeres saben que existe, por ejemplo, un canal de denuncias si están siendo víctimas de acoso, de violencia, hostigamiento. Estamos midiendo cómo se están resolviendo esos casos de acoso, hostigamiento. ¿Se denuncia? ¿No se denuncia? ¿Por qué no se denuncia? El indicador solo o el indicador frío, sin el cruce, no lo demográfico, sin el cruce de indicadores de voz, de pertenencia, de cero tolerancia a la violencia, de cómo estamos haciendo este match entre crecimiento profesional, vida personal. Si no cruzamos indicadores, si nos quedamos en lo frío y decimos, tenemos el 50% de las mujeres liderando, ¿no? Esas mujeres están sobrecargadas con trabajo doméstico no remunerado, están llegando a trabajar con 3 bolsas de ojeras en cada ojo porque no pueden más entre seguir creciendo la organización y encargarse de las cosas en casa. Estamos promoviendo políticas que realmente hagan que esa diversidad trabaje o crezca en la organización de una forma saludable, o solamente estamos tomando la foto tipo Benetton, ¿no? O sea, tenemos de todo, tenemos a todos en la organización, pero yo creo que es importante profundizar en la métrica, ¿no? Profundizar en la representatividad, entrar a la pertenencia, entrar a la voz. Un indicador para mí que es transversal a cualquier eje de identidad, ya sea orientación sexual, género, edad, porque también hay temas yo creo, de conflicto o de diferencias multigeneracionales, es la lucha contra el acoso y el hostigamiento sexual laboral. Eso creo que es transversal a todos, me parece que es un indicador primario, fundamental, del que podríamos partir, con el que podríamos iniciar, sí, pero cada organización va a tener un momento de madurez, de inclusión y de diversidad. Cada organización opera diferente, tiene un diferente contexto, va a tener un reto distinto en diversidad e inclusión, entonces es importante entender ese reto, entender cómo estamos compuestos y de esa composición cuál es la vivencia real que está teniendo esa diversidad dentro de la organización. Me parece que es importante cruzar indicadores y no quedarnos en lo frío, ¿no? No quedarnos nomás con la primera foto que finalmente te muestra, como tú dices, indicadores que pueden ser hasta un poco chatos. Además, lo lindo, ¿no? Que es que lo lindo, la foto es linda muchas veces, pero claro, ¿qué está pasando con esa vivencia real de la inclusión dentro de la organización, ¿no? Y ahí es como esa profundización nos revela cosas para seguir haciendo cambios, ¿no? Eso es lo importante. Tal cual. Mauricio, ¿tú cómo lo ves? Sí, totalmente alineado a lo que mencionabas. Creo que a veces cuando uno empieza no sé, a sacar indicadores, ¿no? De cuántos acosos han tenido, cuántas denuncias, queda ahí muy frío, ¿no? Algo que nosotros también hacemos, porque a la gente estos temas le cuesta hablar, por más que esté sufriendo. Nosotros hemos hecho un censo a nivel Centro y Sudamérica hace 2 años, que estamos súper bien en indicadores, pero nos dimos cuenta que un porcentaje de nuestra población estaba sufriendo. Utilizamos la metodología de la prosperidad de IPN de Gallup, y donde decía que, por ejemplo, en US, de 10 personas, 6 están sufriendo, pero puede ser esa persona que te saluda, ¿cómo estás? Está súper bien, va a los partidos, comparte las actividades, pero algo le está sufriendo, sea en salud, sea psicosocial, sea bastantes cosas que le puede pasar en su entorno. Entonces, lo que hicimos es hacer el censo, identificar estas personas
y trabajar. Estamos trabajando mucho en el tema de corresponsabilidad en el hogar. Creemos que eso es fundamental y lo hemos vivido. Nosotros que salíamos en la mañana a la oficina, a las reuniones, que no sé qué, la esposa se quedaba en la casa en algunos casos. Entonces realmente el día a día en el hogar es bastante complicado. Yo no sé cómo hace, ¿no? O sea, trabajar, los hijos y la familia. Entonces, y a veces eso en distintos niveles está como que normalizado, que eso es su responsabilidad. Entonces empezamos a hacer talleres, dinámicas, encuestas, y por eso te decía al inicio, empezamos a incluir a la familia, que ellos nos cuenten, la esposa, el hijo, cómo ve. Entonces empezamos a generar mayor data. Otro tema importante que trabajamos es el tema de los sesgos inconscientes, ¿no? Que muchas veces sí, en DHL tenemos personas con discapacidad, de distintas nacionalidades, de distintas etnias, de distintos... lo que tú quieras. Y a veces en el día a día se normaliza este tipo de comentarios, bromas. Entonces empezamos a lanzar campañas, porque cuando empezamos a hablar, y es algo que me gusta muchísimo de la organización, empezamos a hacer los one-to-one o los focus group, porque primero mapeamos qué es lo que tenemos, segmentamos y empezamos a trabajar a partir de eso, ¿no? Entonces ahí la gente se empezó a aperturar, introducimos a alguien que sabes, coach, psicólogos, y empezaron a generar esa información que como decíamos, no sale en la data fría. Entonces dijimos, wow, ¿no? Acá todavía tenemos muchísimo camino, estamos recomenzando en esto. Entonces, sesgos inconscientes, corresponsabilidad en el hogar, y bueno, todos lo que tratamos de hacer, por ejemplo, desde el inicio de nuestros procesos como recursos humanos, es que el proceso de selección, eliminar ciertas cosas y sesgos tenían. Pasamos a la parte divertida, eventos, no solo eventos, a veces hacemos Día del Padre y de la Madre, y los que quedan, o sea, las personas que no están en ese segmento, empezamos en el Día de la Raza, las distintas zonas de Perú, y empezamos a hacer un montón de actividades enfocadas a los distintos segmentos, Millennial, Centennial, y ahí empezamos a meter después en nuestras presentaciones de CBR, que son las Customer Business Review para la región, datos, cuántos Baby Boomer, cuántos Millennial, cuántos Centennial, y ahí empezamos a meterle un poquito de números y entender qué es lo que debemos hacer. Estamos en ese proceso, pero lo que te diría es mapear y trabajar y escucharlos. Ese one-to-one, ese focus group con ellos, creo que va a ser muy potente para cualquier organización. Me parece clave, importantísimo, Mauricio, y sobre todo eso que tú has estado mencionando, ¿no? Ir levantando además data sobre la organización, ir comenzando. Muchas veces uno piensa que conoce realmente a sus colaboradores, que conoce a la organización, y ahí realmente cuando hace un doble clic comienza a encontrarse ese tipo de cosas como las que tú mencionas, que de repente el colaborador no está tan satisfecho como parecía, de repente el colaborador le está pasando mal. ¿Por qué es que eso pasa? Entonces, es en esos momentos en que es importante ir profundizando y para realmente encontrar la causa de eso y comenzar a trabajar alrededor de iniciativas de ese punto, ¿no? Sí, correcto. Y ahí, o sea, para cerrar también esa idea, nosotros hemos lanzado un programa que se llama Are You Okay? ¿No? Porque es como que, ¿cómo estás? Bien. Pero el programa es Are You Okay? Really okay? ¿Realmente estás bien? Claro. Y ahí porque te dice la cara bien, pero tú sientes que no está bien. Entonces creo que esa conversación genuina que el líder tenga con su colaborador, creo que va a dar un buen pie a todo esto de diversidad, equidad e inclusión. O sea, es fundamental para lograr eso. Me encanta ese cierre porque ya también nos da pie para comenzar a hablar de lo que realmente han visto ustedes en términos de los aspectos positivos. Oye, ¿qué es lo que realmente están viendo de forma concreta que son mejoras en su organización cuando se promueven políticas de diversidad e inclusión? ¿Qué es lo que han detectado? ¿Qué es lo que han visto? ¿Por dónde están viendo que está comenzando a salir, digamos, de repente resultados inclusive que tal vez no esperaban? Cosas que decían, oye, esto de acá no era algo que planeábamos, pero qué bacán, qué simpático que estamos comenzando a ver esto de aquí. Cuéntame, Violeta, tú cómo lo has visto en Conecta, cuáles son algunos de las mejoras concretas que han ido encontrando. Mira, algo que siempre se ve o se mide en las organizaciones, ¿no? Sumando a todo lo que creo que han dicho que es sumamente importante, es la medición del clima laboral. El tema del clima laboral es clave, ¿no? Entonces, cuando tú implementas y trabajas todo lo que es diversidad y la inclusión laboral de estos grupos, de estos colectivos, definitivamente se ve reflejado en una mejora en el clima laboral.
Nosotros medimos internamente el clima constantemente. Hacemos una serie de mediciones como las que has mencionado con respecto cómo se sienten, qué les gustaría, qué otro tipo de beneficios les gustaría obtener en general. Pero creo que no solamente la medición interna, porque uno se queda en la medición interna, nosotros participamos en el Great Place to Work, ¿no? Con ustedes también, en el cual nosotros ahí somos una compañía de cerca de 20.000 personas, estamos en la categoría de más de 1.000 colaboradores, y definitivamente estar entre las mejores empresas para trabajar en el país es un indicador bien importante, y es cada vez se va considerando este ranking, ¿no? Esta medición en las compañías. Entonces, y sobre todo, uno aprende de las mejores prácticas, ¿no? De las demás. Otro tema que es clave, y también un tema financiero, como bien lo tocabas al comienzo, es el tema de la rotación de personal. El tema de la rotación de personal es un tema crítico para la mayoría de las compañías actualmente. En el caso de nosotros, por la naturaleza de nuestro trabajo, el sector tiene una rotación muy alta. Entonces, trabajar temas como diversidad, como de inclusión, también ayuda a ese, como decía, a ese sentimiento de orgullo, de compromiso y de activismo de los colaboradores. Entonces, a lo largo de los años hemos podido bajar esa rotación, que en el sector, como insisto, es muy alta, a un solo dígito. Puede resultar, pero ha sido muy difícil y ha sido un trabajo muy fuerte. Creo que esos son dos indicadores que la mayoría de las compañías lo tienen. Pero es cierto, no se puede quedar solamente con estos indicadores o indicadores de cuántas mujeres hay en los diferentes niveles de organización. Es importante. Pero creo también que es sumamente importante trabajar y seguir investigando qué realmente le mueve a los colaboradores. En el caso de nosotros, comentaba que trabajamos con Centennials. Hemos hecho, en conjunto con la Universidad de Piura, un estudio sobre las preferencias y la situación de los centennials en el país. Por lo general, tú tienes estudios de transnacionales, ¿no?, que hablan sobre la situación de los centennials en Estados Unidos, en Europa, que quizás encajen con los segmentos A y B de la organización, del Perú en general, pero no de los segmentos C, D, con la que nosotros, por ejemplo, trabajamos. Claro. Y ahí no voy a hablar sobre este estudio porque es bastante extenso, pero sí decir que hay un gran problema de estrés, hay un problema de salud mental de estos jóvenes que acaban de pasar por una pandemia y han perdido 2 años o más, donde han perdido trabajos, han perdido estudios, y en general hay que ayudarlos a poder superar esta situación. Y ahí la empresa tiene un rol muy importante. Y otros temas en los que no nos podemos quedar solamente con indicadores que ya todos conocemos, es seguir trabajando en nuevas formas de ayudar en temas de prevención de violencia. Yo comentaba justo el otro día, les comentaba que sí es cierto que tenemos canales de denuncias, ¿no? Para costo. La gente no denuncia. ¿Por qué no denuncia? Entonces, incluso seguir trabajando en la sensibilización y en la formación y en la capacitación para que la gente se sienta libre de denunciar, pero también trabajar otras acciones, como por ejemplo, hicimos un piloto en el cual utilizábamos unas pulseras y unos colgantes, conjuntamente con una empresa que te cuida, en las cuales tienen un GPS y un botón de pánico. Si la persona se siente, o que las personas que formaban parte de este piloto se sentían realmente agredidas o sentían que iban a ser violentadas, presionan el botón, inmediatamente se les llama y se les ofrece apoyo o ayuda dependiendo de la situación. Ese tipo de cosas creo que constantemente debemos buscar las compañías, ¿no?, para seguir avanzando en temas de diversidad, en temas de inclusión y en general todo aquello que está en nuestras manos generar el cambio. Muchísimas gracias, Violeta. Interesantísimo lo que mencionas, además en términos del estudio que han trabajado, ¿no? Porque muchas veces uno trata de, cuando mira muchas de estas tendencias, sí, claro, busca
qué es lo que dicen en Estados Unidos, en el mundo, en Europa, ¿no? Pero es muy diferente. Somos Claro. un mundo. Vivimos, muy diferente. es una realidad totalmente Es muy distinta. Otro mundo. Total. Claro, y lo que pensamos, o sea, y creo que es algo que se veía bastante en los millennials y como bien dices, también se ve Centennials. ahora en los centennials, no son lo mismo que el estereotipo que uno tiene en la cabeza de el millennial era así y ahora el centennial es así porque es el centennial que me vende la televisión americana. Claro. No es el caso exactamente. No es el caso de los jóvenes de Perú, de los segmentos C y de totalmente diferentes. Entonces muchas veces uno ahí, y eso y me parece muy importante lo que dice, ¿no? Muchas veces uno tiene que encontrar la manera de ajustar y realmente si no hacemos, bueno, algo de lo que hemos estado conversando bastante, ¿no? Si uno no hace ese doble clic y si no conoce realmente a su organización y quiénes la componen, y quiénes son estos colaboradores, realmente no va a poder implementar iniciativas que promuevan un cambio y que generen realmente un impacto, porque no van a ser iniciativas que calen, pues van a ser iniciativas que se queden en la superficie, ¿no? Vamos ahora contigo, Mayra. ¿Qué mejoras concretas has podido ver tú en este proceso de implementar políticas de diversidad e inclusión aquí en el BBVA? Sí, de hecho, muchas de las cosas que comentaba Violeta también es algo que nos pasa, creo que a todas las empresas, pero voy a concentrarme en lo que a nosotros nos sorprendió, que fue algo que no lo teníamos mapeado dentro del plan de trabajo, pero que funcionó de manera positiva, ¿no? De hecho, nosotros cuando empezamos a hablar de diversidad decíamos, queremos atraer al mejor talento centennial, porque claro, los centennials todos sabemos que les importa más temas de diversidad e inclusión. Y por ahí era el camino, ¿no? Tanto centennials como millennials, que empiecen a ver que estamos haciendo estas estrategias y que estamos involucrando cada vez más pilares. Y algo que nos sorprendió bastante era que no solamente nos ayudó en el tema de reclutamiento orgánico, pero también orgánico de los clientes, ¿no? Muchos de los clientes ahora vienen o van a las oficinas y hablan de propuestas que nosotros estamos lanzando al interno, como por ejemplo temas de lo que lanzamos en LinkedIn, ¿no? Por el mes del orgullo, por el Día de la Mujer, cuando empezamos a poner metas sobre quiénes son nuestras líderes mujeres, ¿no? Y ellas son quienes finalmente van a foros y también hablan sobre todas las iniciativas que hacemos. Los clientes se sienten un poco más confiados de que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo de la manera correcta. Y creo que eso también a nosotros pues nos ha ayudado en las metas de pues tener más clientes de personas naturales y finalmente esas personas naturales que tienen las empresas también nos ayuda en la parte financiera y era un poco lo que hablaban en la pregunta anterior, ¿no? Que hablábamos de, claro, no tenemos no solamente veamos el número de cuántas mujeres tenemos o en qué posiciones están, pero vayamos al siguiente step, ¿no? Y creo que esa fue la segunda gran resultado que tuvimos, que era, como ahora ya los colaboradores se sienten un poco más confiados que estar en un espacio seguro, en donde hay diversidad, en donde hay inclusión, hablan de temas que de repente cuando había una cultura menos diversa, menos inclusiva, no lo tocaban, ¿no? Entonces, nosotros hemos implementado pues, grupos de interés por cada uno de los pilares, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo a tener esos espacios seguros en donde ellos puedan conversar y también ayudar a otras personas que están sintiendo exactamente lo mismo y desplegándolo, y cada vez más estos grupos de interés van creciendo y ya se vuelven parte, otra vez regresando a la parte de la cultura, ¿no? Entonces creo que igual viene a ser como un ciclo bastante natural que nos ayuda pues a todos estar muy conscientes de lo que se hace en cada día y en cada cosa que lanzas, y que de hecho todo lo que hacemos aquí al interno pues se ve al externo, y eso también nos ayuda como empresa. Importantísimo eso que mencionas, ¿no? Sobre todo porque, claro, uno normalmente hace estas iniciativas pensando en, oye, estoy pensando en el colaborador, estoy pensando en esta comunidad que finalmente es la organización, y cuando de pronto comienza a ver que esas iniciativas comienzan a llegar un poco más allá y tienen un impacto inclusive hasta en el cliente y en los otros stakeholders de la empresa, realmente se da cuenta de que, oye, esto de acá
caló, esto de acá realmente permeó, digamos, más allá del alcance que tenía que tener y tuvo un impacto mayor, ¿no? Y creo que ese es finalmente a lo que uno quiere llegar siempre con este tipo de iniciativas, ¿no? Es que creo que tu colaborador también es tu cliente. El colaborador también es el cliente, es cierto. O sea, no es que solo somos colaboradores o trabajadores o trabajadoras, ¿no? También somos clientes, consumimos. O sea, consumir es una actividad humana, ¿no? Quitémosle los demonios de encima, o sea, obviamente hay consumo responsable, pero es una actividad humana y todas las personas consumimos, somos clientes de algún banco, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante lo que dice Mayra de extrapolar la experiencia de la estrategia de inclusión y diversidad de nuestros colaboradores hacia los mercados, ¿no? Nuestro consumidor final, nuestro usuario final, finalmente impactas en la comunidad, que eso es lo que se busca, ¿no? O sea, tú buscas que esto tenga un impacto comunitario, un impacto país, o sea, un cambio real, ¿no? Hacia un país más justo, más vivible, ¿no? Claro, porque al final, y tomo eso que dices, ¿no? Porque finalmente, claro, uno trata de que estas políticas calen en la empresa, pero lo hace porque piensa que eso es ya en un término de repente más elevado, es lo que es justo para la sociedad y lo que uno quiere para la sociedad en general, no solo lo quiere, digamos, para la organización y esa es un poquito la idea, ¿no? De que esto realmente ayude a impulsar un cambio más profundo que lo que nosotros representamos, que es solo una organización, ¿no? Sino que esto llegue a más personas. Que impacte a medio ¿no? mundo, exacto. Mauricio, ¿tú cómo has visto este proceso a partir de que han ido implementando políticas, iniciativas, programas? ¿Qué mejoras concretas has podido ir detectando dentro de la organización? Y bueno, como hemos estado conversando, de repente un poquito más allá. Sí, no, alineado, creo que parte de dos principios, ¿no? Lo interno y el externo, ¿no? El interno, definitivamente, como mencionaba Violeta, los índices de rotación bastante bajos han bajado porque la gente se siente comprometida, se siente alineada al propósito de la organización. Entonces, al retener este talento, me permite generar estos procesos de captar más y más personas que vivan ese mismo propósito y no están pensando en dónde ir a trabajar mañana. Entonces, volver esas curvas de aprendizaje. Entonces, me ayuda mucho a retener talento. Tema de clima laboral, por supuesto. De hecho, dentro de todos los indicadores que tenemos, tanto internos como Great Place to Work, están las preguntas de diversidad. Y eso nos mejora tanto en engagement, en liderazgo activo. Entonces es algo que va siendo como un todo, ¿no? Y en la parte externa también lo hemos podido ver con nuestros clientes, ¿no? A nivel global principalmente, que hay compañías probablemente en el mercado que hagan lo mismo, pero esta compañía tiene los mismos principios y valores que la mía. Esa es una ventaja competitiva y hemos cerrado negociaciones con clientes a nivel global que a veces probablemente ese fue el factor diferencial para seguir trabajando con nosotros, ¿no? Y de hecho, ¿no? O sea, cuando en el día a día nosotros empezamos a una particularidad que tiene DHL, el directorio y los líderes, salimos a visitar clientes, recursos humanos, IT, calidad, salimos a visitar clientes. Y en las conversaciones que tenemos con las personas nos ha pasado clientes, oye, qué lindo tu programa, esa diversidad, ¿sabes qué? Que me gustaría trabajar contigo, oye, tengo un familiar que quisiera trabajar en tu compañía, ¿no? Entonces, ahí creo que ese es el resultado más grande en términos de devolución hacia la organización. Y bueno, el otro factor que creo que ya lo había mencionado es ese índice de prosperidad que engloba muchas cosas, social, del tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda. Entonces, estas prácticas y políticas de diversidad y de inclusión nos están permitiendo llegar y entender un poquito más qué es lo que necesitan estas personas para que se sienta feliz en la organización. Así que en ambos aspectos, tanto internos como externos, tener estas políticas y procedimientos hace que la compañía crezca en revenue, en EBIT. Me parece excelente y además porque veo que hay muchísimo alineamiento por acá dentro del panel. Creo que las experiencias son bastante parecidas y eso la verdad es que habla bastante bien de que, oye, hay un norte, digamos, hay un norte definido, hay programas que realmente van generando ciertas sinergias, hay programas, digamos, que realmente uno ve al costado y que finalmente eso es lo simpático de este tipo de iniciativas y este tipo de causas, ¿no? De que acá no estamos en una competencia, esto acá no, si bien, claro, tenemos rankings y tenemos mediciones y demás,
no se trata tanto de, oye, sabes que a mí me va mejor que a ti, sino de, oye, cómo podemos compartir conocimiento, cómo podemos compartir iniciativas, cómo podemos generar este tipo de espacios para realmente compartir lo que estamos haciendo y que todos un poco nos vayamos alimentando y podamos ir avanzando hacia un mejor futuro. Y sobre ese futuro iba la última pregunta, porque algo que sí es cierto es que vivimos en tiempos complicados, vivimos en tiempos en los cuales la polarización se manifiesta muchas veces por el aspecto social y muchas veces tiene un impacto muy duro en las iniciativas de diversidad e inclusión. Muchas veces hasta violento, muchas veces ya ser muy crudo. Un impacto que inclusive a veces termina humillando o termina, digamos, haciendo que las organizaciones se pregunten, oye, ¿esto realmente vale la pena? Hay un caso del que se ha estado hablando bastante durante las últimas semanas en Estados Unidos, alrededor de Bud Light, por ejemplo, que durante el primer trimestre del año dejó de ser la principal cervecera del mercado americano, porque comenzó a utilizar como uno de sus embajadores a una persona de la comunidad LGTBIQ. Y eso tuvo, digamos, un impacto negativo, digamos, en sus resultados comerciales porque el consumidor realmente decidió boicotear a la compañía porque esto genera ese tipo de reacciones que pueden ser crudas, violentas, y que pueden muchas veces generar oposición de este tipo. Entonces, en línea con ese punto, ¿cómo lograr, digamos, que realmente podamos sostener estas iniciativas, que estas estrategias puedan mantenerse en el largo plazo, inclusive cuando el impacto social que esto tiene muchas veces pueda ser tan negativo, inclusive cuando a veces van a haber consumidores que nos van a criticar por redes sociales o que van a dejar de comprar nuestros productos? ¿Cómo hacemos en ese tipo de situaciones? Pititi. Sí, sí estuve al tanto de ese caso. Yo creo que, mira, estos son temas que no solamente polarizan, sino que además están súper politizados, sí, ¿no? Entonces, lamentablemente nos enfrentamos a esa realidad. No vamos a poder probablemente hacer mucho, porque ese es el contexto en el que estamos viviendo actualmente, y no es local, es global. Estamos politizados y polarizados en el mundo, ¿no? Partidos en dos. Pero a mí me interesa traer 3 palabras con C a la mesa para enfrentar la incertidumbre del momento en el mundo relacionada a estos temas de inclusión social, de crisis sociales, políticas, etcétera, etcétera. Creo que es importante hablar primero de que para trabajar en estos temas de inclusión y de diversidad hay que tener conciencia. Y la conciencia tiene que ver mucho con la lectura de la realidad también, ¿no? Creo que lo hablaba Violeta bastante interesante, lo del estudio de los jóvenes de nivel socioeconómico C y D. O sea, la lectura y la conciencia de en qué contexto estamos desarrollándonos y cuáles son las problemáticas de inclusión que la organización puede empezar a comprar, ¿no? Es importante compartir prácticas, ¿no? Hay redes en las que las organizaciones se juntan, trabajan, comparten prácticas, pero profundicemos un poquito más y tengamos una conciencia real del contexto en el que estamos operando y de cuál es la problemática de inclusión, valga la redundancia, que podríamos resolver como organización. Creo que eso es importante, la conciencia primero de eso. Segundo, la conciencia y la humildad de que no lo sabemos todo en estos temas, ¿no? Y para poder trabajar en temas de inclusión y de diversidad hay que ser muy conscientes de nuestros puntos ciegos, muy conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo, de que la actualización es constante y de que esa actualización nos va a ayudar justamente a poder seguir profundizando en el trabajo. La segunda C es la coherencia. Si nosotros nos dedicamos a generar estos programas solamente para la foto o para el ranking o porque ya se viene el ranking par o porque ya se viene Elsa de GenderLab o porque ya viene Presente a medirme, claro, no sirve. Si esto no se introduce en el ADN, si no regresamos cada cierto tiempo a leer nuestro propósito y a comprárnoslo y a trabajarlo desde realmente el corazón,
la coherencia de la estrategia peligra y también impacta porque la gente se va a dar cuenta. Claro. Y te va a generar crisis reputacional, te va a generar pérdida de consumidores, te va a generar picos en salidas de personal, ¿no? La retención se va a ir al demonio, etcétera, 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 ¿no? Y ahí tenemos todo un árbol de... la tercera C es la constancia. Este trabajo no puede parar. Nos van a caer tomates, o sea, es un trabajo, creo que es de los que más ganas provocan salir corriendo, espantados, pero la constancia es fundamental. Los tomates van a estar, bueno, agarraremos el papel que corresponda, nos limpiaremos los tomates y seguiremos, porque si no es constante, el impacto no se va a notar, ¿no? Y la diversidad es algo que nos compone a todas las personas. Todos aquí en la mesa tenemos una orientación sexual, todos aquí tenemos una identidad de género, todos aquí tenemos una edad, todos tenemos un nivel educativo, todos hablamos ciertos idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las personas somos diversas, entonces es importante que entendamos que el trabajo es constante porque la diversidad nos compone, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿queremos gestionarla? No. Probablemente hayan problemas. ¿Queremos gestionarla? Sí. Ok, hagámoslo constantemente. Y la última, y no la menor, creo que la más importante, es el coraje. Volviendo a la parte inicial, ¿no? Estos son temas politizados, son temas polarizados, se requiere mucho coraje para enfrentar en ese contexto, pero también mucho coraje para ser vulnerables en este trabajo, porque nos vamos a enfrentar a un espejo que cuestiona cómo hemos construido nuestras identidades, cómo hemos construido nuestras ideas, cómo nos mostramos al mundo, cómo vemos al otro, ¿no? Y da miedo a veces, da vergüenza a veces, pero si nos aferramos a esas tres Cs, creo que la incertidumbre se puede digamos, transitar de una manera un poco menos impactante. Sí. Muchísimas gracias. No, a ti. No quiero agregar. Violeta, ¿tú cómo lo ves? A ver, el camino de las empresas en pro de la diversidad y la inclusión no es un camino fácil. Nosotros venimos trabajando hace muchos años, tenemos ya 12 años en el país. Nos hemos encontrado con gente importante, buenísima, que nos ha apoyado, como también con detractores, ¿no? Cada cosa que hacíamos, y cuando empezamos a salir en redes, definitivamente nos impresionaban los comentarios que podían hacer. Nos insultaban muchas veces. Entonces, definitivamente creo que cuando lo haces de corazón, cuando realmente es parte de tu cultura, cuando está dentro del ADN de la organización, cuando tienes claro, en mi caso, yo soy la CEO de la compañía, que ese es el camino a seguir. No importa la polarización, no importan los problemas, tú no tomas la decisión y ya no hay marcha atrás. Tienes que seguir adelante. Y hemos visto durante todos estos años cómo ha ido cambiando. También algunas empresas que eran detractoras o gente detractora ha ido evolucionando, ha ido cambiando y se ha ido sumando a este gran cambio, ¿no? Creo que hemos ganado más, ¿no? No ha sido fácil, pero hemos ganado muchísimo. Creo que tenemos que ser fuertes y creo que esto casi es un punto importante en el liderazgo. Hay que ser activistas en esto, hay que creerse, hay que comprarse este pleito, ¿no? Luego creo que también es importante continuar con la sensibilización, con la formación, tener socios estratégicos, ¿no? Como especialistas, no querer crear la pólvora o ser los únicos en algo, sino tener aliados como ONGs, consultoras, trabajar de la mano con el ministerio, con todas entidades que realmente te puedan ayudar a acelerar la implementación de este cambio. Eso es clave. Y también, que es muy importante, es la colaboración entre las empresas. Entonces, creo que ya estamos en un punto donde todas las empresas nos tenemos que unir más, colaborar más, compartir, que ya lo venimos haciendo en diferentes grupos, las mejores prácticas. Y creo que de una manera tenemos un rol muy importante porque somos los voceros de nuestra gente. Nosotros ya somos voceros de nuestra gente. Y realmente creemos que podemos generar un cambio de nuestras empresas. Hablábamos del impacto. No solo impactamos en nuestros colaboradores, en nuestro caso 20.000, sino impactamos en 100.000 personas. Porque si incluyo a los familiares de mis colaboradores y colaboradoras, de nuestros proveedores y en general todos nuestros grupos de interés, impactamos a mucho más.
Entonces creo que vale la pena seguir en la lucha, creo que vale la pena seguir trabajando. Creo que nuestro país, nuestros jóvenes en nuestro caso lo merecen y ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Así Esa es la frase con la que quiero cerrar, y porque realmente ha sido una conversación, creo que riquísima, realmente profunda, buena en temas. Creo que realmente esto acá, si es que nos tenemos que llevar a algo, es que este es un esfuerzo que no puede parar. Muchas veces puede sentirse hasta como un sacrificio, muchas veces se puede sentir como un reto que es como ya, ¿qué más tengo que dar por ello? Pero que realmente vale la pena. Creo que lo hemos dicho de distintas formas, realmente vale la pena. Los indicadores están ahí, el impacto está ahí, la respuesta de los colaboradores y de sus familias y finalmente la sociedad creo que está ahí, así que nada. No queda más que seguir hacia adelante. Comenzamos además el día nublado, ya se está iluminando. Quiero creer que hay, digamos, alguna relación ahí. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que es importante Mayra, por favor. sí, mencionar, ¿no? De hecho, todos sabemos lo difícil que es empezar a implementar estos despliegues, pero creo que igual a nosotros nos sirvió bastante pues empezar. Creo que muchos hemos empezado, por ejemplo, el tema de género, ¿no? Y luego nos vamos dando cuenta de que eso no es suficiente, ¿no? Porque claro, cuando tú impactas únicamente a la mujer, solo por ser mujer o por ser hombre, te olvidas un poco de los otros pilares que avalábamos, ¿no? La mujer también tiene una orientación sexual, tiene una edad, y la experiencia de una mujer millennial heterosexual puede ser totalmente distinta a la de una mujer millennial homosexual. Entonces creo que ahí igual para las empresas que recién empiezan a tener estas estrategias es súper importante que si igual quieren empezar por género, no se olviden que cada vez hay más interseccionalidad, ¿no? Cada persona está compuesta de muchas identidades y la idea es pues que cada uno se sienta cómodo de poder compartir esa parte de su vida personal en el trabajo, que finalmente es donde creo que muchos de nosotros pasamos muchísimo tiempo y la idea es que cada vez se sienta más natural el poder hablar de tu vida personal, que va muy ligada a tu vida profesional. Creo que se sienta feliz, que se sienta orgullosa de trabajar donde está. Correcto. Y algo importante también, que lo mencionaba Violeta y me gustó mucho escuchar, es que, bueno, esto es un proceso que se tiene que dar y no vamos a dar vuelta atrás, pero no estamos solos, o sea, y eso de, LinkedIn, las prácticas que hace Conecta, que hacen otras organizaciones, el BVA, copio con orgullo, y eso es vital, o sea, agarrar el teléfono, escribir un mensajito y decir, oye, ¿qué estás haciendo? Creo que estas instancias nos permiten seguir desarrollando y creciendo y mejorando estos temas, así que eso creo que deberíamos, todas las empresas que están comenzando en este tema de diversidad, levantar la mano, preguntar, unirse a estos foros para que ese proceso que a nosotros probablemente nos ha costado un poco más, para que ellos sea mucho más fácil, más rápido. El cambio en bloque. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de bloques, este bloque ha llegado a su fin. Muchísimas gracias a mis cuatro espectaculares panelistas, Mayra Alcalde, Pititi Trigueros, Violeta Orozco y Mauricio Martínez, por haber compartido con nosotros toda su experiencia, todo su conocimiento. Finalmente, creo que ha sido una conversación muy, pero muy rica, y les agradezco a los cuatro por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Esto ha sido el segundo conversatorio del Club de la Sostenibilidad, una iniciativa que impulsamos desde Semana Económica con el apoyo del BVA, de BSF, Bodega San Francisco y de Alicorp. Estén atentos a nuestras redes, a nuestra web, a nuestra revista impresa, porque como este contenido tenemos muchísimo contenido más igual de bueno y con panelistas, no sé si tan buenos como estos de acá, pero de hecho de primerísimo nivel. Yo soy Álvaro Roncal, gerente del Content Lab de Semana Económica y encantado de haberlos acompañado esta mañana. Hasta la próxima.